¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela Sigilo. Está escrita por Ismael Martínez Biurrun y publicada por Runas, que, como ya os he comentado en veces anteriores, es la colección de Alianza Editorial dedicada al género de ciencia ficción y fantasía. Bueno, de nuevo, felicito a Runas por la calidad de su edición y por la calidad de sus textos. Es una manera de poder acceder a novelas cortas de gran calidad y que, pues bueno, nos van a dar una gran satisfacción como lectores. Me gusta que no solamente tengan la versión en papel, en tapa dura, como ya os he mostrado en alguna ocasión, de buen papel, buen gramaje, buena edición, sino que también podéis acceder a sus versiones electrónicas. Bueno, como estamos hablando de un autor español, hoy no os voy a nombrar a quién ha sido el encargado o la encargada de la traducción, pero sí me gustaría hacer mención, porque me gusta que pues sepamos quién está detrás de la producción, de la edición de un libro. Pues bueno, hoy os voy a hacer mención a las pruebas que han corrido a cargo de Antonio Torrubia. Los que naveguéis por las redes, pues Antonio es bastante activo. Pues bueno, también quería hacer mención a él en los títulos de crédito de la novela de hoy. Bueno, en el mes de mayo, en Fantasy Mundo, que es donde vais a encontrar la reseña escrita que os voy a complementar junto a esta emisión de La Nave, pues bueno, yo ya publiqué la noticia ahí del próximo estreno de esta novela, de este pamplonés que nació en el año 72, pues bueno, os publiqué la noticia del estreno y ahí os puse una pequeña bio de este autor que, os voy a ser franco, os reconozco que no había leído nada de él, pero sí os puedo asegurar que me ha permitido, es probable que luego lo recalque al final de la emisión, me lo apunto para el futuro. Me ha gustado cómo está escrito, obviamente es muy conocido ya de muchos de vosotros, posiblemente ya habéis leído novelas anteriores, pero bueno, lo dicho, no había caído en mis manos ningún libro de él y me ha gustado mucho este Sigilo que acaba de publicar Runas. Por lo tanto, me apunto en mi lista de autores para el futuro a Ismael. Bueno, como os decía, os publiqué una pequeña bio, donde, pues bueno, es un viejo conocido del género fantástico, empezó siendo guionista cinematográfico y, pues bueno, desde 2006 ha publicado varias novelas. Ahora voy a ir al tema de las novelas que ha publicado, pero es que me ha llamado la atención cómo ha ganado el premio Celsius a la mejor obra fantástica, el premio Nocte de la Asociación Española de Escritores de Terror, ha vuelto a ganar el premio Celsius con Mujer abrazada a un cuervo. No solamente tiene novelas, sino que también tiene relatos. Bueno, en definitiva, este autor está muy premiado y muy bien reconocido dentro del género. Pero bueno, vayamos a esas novelas que os enumeré en su día en el artículo y que también hoy os voy a poner en la reseña escrita de esta novela. Me quedo con una novela que se destaca mucho, que es Infierno Nevado. Por lo visto, la trama está ambientada en la Hispania del Imperio Romano, va de unos legionarios. Pues bueno, me ha parecido, este posiblemente sea un libro que voy a intentar hacerme con él, porque pues bueno, me gusta la época romana y me gusta ese toque que por lo visto envuelve a las novelas de Ismael, ese toque fantástico, de terror, oscuridad, ciencia ficción. Bueno, cosas que yo he podido ver aquí en Sigilo y que, pues bueno, en sus novelas le van precediendo. También hay una novela que es muy interesante, Un minuto antes de la oscuridad. Por lo visto esto está ambientado en un Madrid cerca del apocalipsis. Pues bueno, me ha llamado la atención. Invasiones, mira, este está publicado en el Club Diógenes, en Valdemar, una editorial que también tiene muy buena calidad, siempre que puedo os hablo de Valdemar, que es una editorial a tener muy en cuenta. Pues bueno, aquí por lo visto se conjugan tres relatos que están unidos y también, pues bueno, son muy Biurrun.
mujer abrazada a un cuervo, la que os he dicho precisamente que estaba premiada. Otro título que me ha llamado la atención, El escondite de Grisa, que por lo visto está ambientado en una especie de bosque de Chernobyl neogótico. Bueno, pues también, como os decía, títulos a tener en cuenta de Ismael, que forman parte de su currículum y que, pues bueno, voy a tener en cuenta. Muchos de vosotros posiblemente lo conoceréis. Bueno, pues yo no había tenido oportunidad, como os decía, y va a ser un momento, creo que adecuado el haber leído Sigilo, porque me ha hecho conocer cómo escribe Ismael. Bueno, si os parece bien, después de esta pequeña introducción, vamos a pasar a hablar de qué va esta historia de Sigilo. Bueno, pues Sigilo es una historia ambientada en el tiempo actual, en la España que todos conocemos. Es una novela oscura, es una novela intensa, que nos produce un suspense, que nos deja pendientes de qué es lo que va a ocurrir capítulo a capítulo. Por decirlo de alguna manera, la tensión narrativa precisamente es lo que consigue, está muy bien construida, porque lo que vamos a querer es ir avanzando en esta historia de los diversos componentes de una familia. Antes de que os haga un resumen de la historia y os comente algún que otro detalle, permitidme que os lea en voz alta una frase que me ha llamado la atención. El dinero lo cambia todo, abre mapas de expectativas, moldea los afectos, el dinero es magia. Bueno, efectivamente, vivimos en una sociedad que está movida por el hilo del dinero. Nos encontramos con sociedades que están claramente divididas entre los favorecidos y los menos favorecidos. Y esta historia, que antes os he resumido como oscura, efectivamente, si yo tuviese que resumirla, es la historia de unos perdedores. Hablaremos también de, pues bueno, esos fantasmas, etcétera, pero en definitiva es una familia, unos componentes a los que no les han repartido cartas ganadoras en la baraja de la vida. Vamos a, por un lado, encontrarnos con Fede. Federico Sánchez Arrieta, trabaja como vigilante de seguridad cuidando un rascacielos en Benidorm. Un rascacielos que, pues bueno, ha tenido un fallo estructural y no se va a poder acometer su conclusión, por lo tanto va a ser demolido. ¿Y qué hay que evitar? Pues que lo ocupen, Pues bueno, Fede va a ser el encargado de estar allí, pues bueno, pues pasando las horas, son 2 turnos que tienen él y su compañero, y pues bueno, lo que tiene que evitar es eso, que entre nadie a ocupar el edificio. ¿Y qué hace Fede mientras? Pues bueno, pues se distrae, pues desde ahí arriba, desde esa atalaya del rascacielos, pues bueno, lo que hace es que con sus prismáticos, pues ve los alrededores, y ve la ventana donde está Loreto, una novia, una amiga con derecho a roce, pues bueno, pues ve lo que hace, le manda mensajes, hablan por el teléfono móvil. Loreto trabaja en un local comercial dedicado a los tatús, bueno, es un artista, si queréis verlo de esa manera. Bueno, el caso es que Fede es el encargado de vigilar este rascacielos y va a recibir una visita de alguien que es un mensajero de alguien, a su vez, valga la redundancia, que le ha pagado por hacer la siguiente propuesta a Fede: que les deje pasar a esta persona misteriosa y a otra serie de personas que les siguen, unos acólitos, que les dejen entrar por la noche del día antes de que el edificio sea derribado, a una hora muy concreta de la madrugada, y a cambio recibiría una suma muy cuantiosa. Bueno, esto es la historia de Fede, pero por otro lado tenemos la historia de Claudia. Claudia es la madre de Fede y de Andrés, que luego os hablaré de él. Claudia, que quedó hace unos años viuda, es una pobre
anciana que pues bueno, pues ya vive matando las horas como puede porque ha tenido una lesión de cadera y que ya le impide salir de casa como ya querría y pues bueno, se encierra en ese hogar plagado de recuerdos y plagado de ausencias, falta su marido, Rafael, faltan sus hijos, tiene la compañía de Magali. Magali es una dominicana que pues bueno, asiste a esta mujer y, por decirlo de alguna manera, le da compañía y presta sus oídos a todo lo que la pobre mujer pues quiere narrar, ¿no? Ya vamos a empezar a ver en sus palabras con una mezcla de fantasía, de realidad, que si ve al marido andando por casa, recuerdos que le vienen evocados del pasado, bueno, pues esta es la historia de Claudia. Y luego, en tercer lugar, la otra pata de la mesa es ese Andrés del que yo os hablaba. Andrés, hermano de Fede, que descubriremos que tiene un detalle, una minusvalía, el pobre muchacho quedó de joven sordo, y pues bueno, tendrá esto su porqué e influirá en la historia, ¿no? Bueno, pues este hombre ha quedado en mitad de una autovía, en un área de descanso, ya sabéis, esos apeaderos que nos encontramos en las autopistas y en las autovías, y pues bueno, ya ha quedado pues con un empresario, con Bernardo de Lezo, al que le está haciendo chantaje. Bueno, esto es un empresario, es obvio que pues cuenta con información que le ha hecho saber, y pues bueno, queda allí para que se efectúe el pago del chantaje. Bueno, y esto es la presentación y el resumen a grandes rasgos de la historia. Tres historias que van a ir muy bien encadenadas en esos capítulos que, como antes os decía, mantienen una excelente tensión narrativa. Tensión sobre todo, como os decía, por el tema del suspense. Va poco a poco el autor soltándonos información en un texto muy bien escrito, que a mí me ha parecido muy fluido, y que si a eso le unimos que es una novela corta, pues la verdad es que es una auténtica gozada para poderla leer y disfrutar de una buena lectura. Por lo tanto, si os parece bien, os voy a comentar los puntos fuertes que le he encontrado a la novela, y ahí os voy a dar algún detalle más que puede que haga que ya por fin os inclinéis a coger este sigilo de Ismael Martínez Viurrun. Bueno, me quedo con lo bien que están descritos los personajes, no ya tanto físicamente, sino por la historia, ese pozo que poco a poco va calando en nosotros de lo que les ha ocurrido en el pasado. La figura de Fede, que os comentaba, ese guardia de seguridad que se va a tener que enfrentar a, pues bueno, a una propuesta que en principio no la debe aceptar, pero bueno, veremos cómo ese mensajero, que además descubriréis que le conoce, tiene una vinculación con él del pasado, pues bueno, le va a llevar hasta un personaje oscuro, misterioso, que es el que hace la propuesta. Veréis que se sabe al final qué es lo que se pretende, qué es lo que hay detrás de esa propuesta. No os lo quiero desvelar aquí por no hacer un spoiler, pero bueno, es curioso al final la decisión que tomará Fede al respecto de esa propuesta que le hacen, esa proposición. Me quedo con el relato de la madre, de esa mujer que, pues bueno, pues cómo evoca el pasado, cómo evoca a su marido, pero es que me quedo con Magali. Magali, esta dominicana, que además cuando se describe su vida, como me ha recordado mucho a la protagonista de Roma, la película de Netflix, que, pues bueno, obviamente ha dado el campanazo en los Oscars. Ya sé que algunas os gustará, más, menos, pero bueno, no deja de ser un retrato muy concreto de una persona que trabaja en el servicio doméstico, en una familia de alto poder adquisitivo, pero no voy tanto a si aquí eso se refleja, no, me voy a eso, a la vida de Magali, en su día a día, cuál es su relación con esta persona mayor que cuida, una profesión que obviamente cada vez va a más,
se necesita alguien que nos ayude, sobre todo en una sociedad en la que las familias pues cada vez son más pequeñas, y cómo es la vida de Magali fuera, en su tiempo libre, Lo dicho, he encontrado paralelismos con la película Roma, y está muy bien descrito aquí, pero sobre todo me gusta Magali por esa complicidad que va a establecer con ella, con Claudia, a propósito de esas visiones. Aquí es donde yo me quedo sin haber leído las otras novelas de Ismael. Bueno, pues me quedo, yo aquí lo valoraría más, lo definiría más, mejor dicho, como un realismo fantástico, más que hablar de ciencia ficción, más que hablar de fantasía pura y dura, pues me quedo con ese componente que tiene más peso que el terror. Aquí tampoco penséis, la novela es oscura, más que decir que es opresiva. Ahora voy con el pasaje de Andrés, con qué me quedo de Andrés. La verdad es que me quedo con las páginas en las cuales la historia está a caballo entre la fantasía y la realidad. ¿Con qué te quedas? Pues bueno, de maestra de ceremonias va a hacer Magali. Y me quedo con el relato de Andrés, ese enfrentamiento a un empresario que no juega limpio, pues bueno, va a producirse una circunstancia en ese encuentro cara a cara en la autopista que es de lo más opresivo que hay en la novela. Insisto, no quiero desvelar detalles, pero está muy bien narrado y muy bien hilado lo que va a ocurrir en ese vehículo, y con la circunstancia que antes os decía que tiene Andrés desde su infancia. Por lo tanto, me encanta y me gusta mucho los personajes, lo que nos aportan, cómo están construidos y lo que vamos descubriendo de ellos. Y ahí vamos a otro de los puntos fuertes de la novela. Os hablaba de la tensión narrativa, de cómo vamos obteniendo información y cómo va a aparecer un personaje ligado a la familia, va a aparecer a lo largo de la novela, y ahí vamos a encontrar nexos de unión y vamos a encontrar respuestas a por qué esta familia está ahora como está. Y es que viene de atrás. Por lo tanto, me quedo también con ese misterio y cómo está administrada la novela. Por lo tanto, concluyendo, para no extenderme, la novela de hoy, Sigilo, es oscura, es tensa, es un relato que al final... A ver, yo creo que los personajes perdedores son los que más juego dramático dan, ¿no? Pues aquí lo consigue el autor, Al final vamos a tener un desenlace que, pues bueno, quizás no podía ser de otra manera, o no. Eso es lo que yo os dejo abierto, es un libro abierto. Y sobre todo me ha gustado ese realismo fantástico, cómo se juega esa mezcla de eso que nos ha ocurrido en el pasado, esa mochila que tiene todo el mundo cuando cierra la puerta de sus casas. Pues bueno, aquí está muy bien elaborada y pues bueno, es una novela corta, como os decía, intensa y muy recomendable. Por lo tanto, la novela de hoy, de Ismael Martínez Biurrun, que actualmente vive en Madrid, pues Sigilo, una recomendación que os hago desde aquí, desde la nave. Visitad la página web de Fantasy Mundo, porque ahí os voy a colgar la reseña escrita, de tal manera que os daré algún que otro detalle y los links tanto a la editorial como al autor, que tampoco es que se prodigue mucho, porque no es que tenga he estado por ahí navegando un poco por internet y no he encontrado que tenga una página web donde sea muy activo, ¿no? Está en redes, pero no le he encontrado una página al uso. Bueno, como siempre hago, al concluir las emisiones de la nave, os recuerdo que ya tenéis disponibles mis dos novelas, Sol de otro mundo, la primera entrega de la trilogía Escena Final, y este año he publicado Falso Poder, que es la segunda entrega de la trilogía. La podéis encontrar tanto en versión electrónica como en versión digital, como en versión en papel en Amazon. Recordad que se comercializa de manera exclusiva en Amazon.
Bueno, me podéis encontrar, ya lo sabéis, en las redes, estoy en Facebook, Instagram, en Twitter, y lo que siempre os digo, para que el canal siga vivo y pueda permanecer más tiempo con vosotros, suscribíos, difundid los vídeos y si os gusta, dadle al like y a los avisos para que cada vez que suba un vídeo lo podáis ver. Bueno, espero que os haya gustado la emisión de hoy, hacedme caso, leed Sigilo, yo voy a seguir leyendo a este autor y bueno, os espero muy pronto en otra emisión de La Nave. Hasta pronto, amigos.